Ante todo, un saludo, quien les habla Jonathan Hernández. Pues bueno, vamos a hablar hoy un poquito de un tema interesante, al cual titulo Se armó la San Pablera. Una brevísima introducción a la elaboración de trabajo y tesis de grado, conforme a lo escrito en el manual UP. Para continuar aquí, pasamos a que la brevísima introducción pues está elaborada por quien les habla, exponente Jonathan Hernández, cátedra que dirige el profesor Camarillo. Entonces, vamos a comenzar directamente, porque cuando hay una zampablera, empezamos directamente en donde es el libro. Pues bueno, el manual OPEL es un manual de trabajo de grado, el cual se desarrolla por esta institución universitaria, en el cual se busca dar una dirección metodológica y estilográfica para el desarrollo de trabajos dirigidos a optar a especialización, maestría y tesis doctorales. Cuenta con varias ediciones, siendo la primera en 1990, la segunda del 98, la tercera del 2003, contando con distintas reimpresiones. Una de sus últimas ediciones son las del 2006, con una reimpresión en el 2010. Ahora bien, para el 2016 salió una nueva edición, modificando ciertos contrastes. Ahora bien, la editorial encargada para ello es Fedupel, también adscrita a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y dentro de las normas e indicaciones, pues consta de dos partes. En total son 14 capítulos. Entonces, bien, comenzamos con la primera parte. La primera parte trae consigo las normas para la elaboración y presentación de los trabajos de grado, en sus diferentes matices, ya sea especialización, maestría y tesis doctorales. Consta de 8 capítulos, pasando desde las disposiciones generales hasta la encuadernación, es decir, desde las ideas, cómo organizar las ideas, las curiosidades, los datos, las problemáticas, hasta el último tópico, cómo lo vamos a encuadernar. ¿Ok? Eso es interesante e importantísimo porque no nos da paso a inventar cosas. ¿Ok? Entonces, entre el capítulo 1, que son las disposiciones generales, se habla, pues bueno, de cuáles son los grados de organización. ¿Okay? Se hace una introducción sobre lo que se entiende por la presentación de trabajo y cuáles son las características, ya sea para especialización, maestría y tesis doctorales. En el capítulo 2 hablamos de la naturaleza de los trabajos y tesis, es decir, las características per se de las mismas. Entonces contamos allí con diferentes características. Uno, hablamos de investigaciones de campo, los cuales nos hace referencia a análisis sistemáticos de problemas en la realidad. Son investigaciones directas, escritas al fenómeno en sí y no pautadas desde un laboratorio donde hay un control de variables, sino que estamos in situ. El siguiente tipo de naturaleza de trabajo es la investigación documental. Pues aquí se establecen revisiones sistemáticas de cualquier variable, cualquier fenómeno en el cual se busca cuáles son las referencias directas, ¿okay? Para profundizar y amplificar la información de la temática. En el punto número 3 hablamos de los proyectos factibles, poco usado, poco desarrollado. Sin embargo, no significa que no esté. Allí se habla de investigación, elaboración y desarrollo de propuestas como modelos operativos, es decir, aplicados a solucionar un problema viable. ¿Okay? Y por último, los proyectos especiales. Estos son trabajos que conllevan creaciones tangibles para ser usadas, desarrolladas en enfoques metodológicos no previstos en el manual. En esta parte, lo que plantea el manual UPEL es que ante la elaboración de proyectos que salen dentro de la norma que está en el manual, pues abre un quórum para decir, bueno, sí, es permitido, simplemente que vamos a estructurarlo de esta manera. ¿Ok? Y 5 otras modalidades, tales son como los estudios monográficos, los informes de proyectos de acción comunes durante el ejercicio docente y las memorias de pasantía. Avanzando, pues nos encontramos con un capítulo 3 que habla sobre de los proyectos para los trabajos y tesis, en el cual hablamos de que hay 4 elementos o que se organizan en 3 partes principales. La primera parte son las páginas preliminares, ¿ok? Hablamos de portada, contraportada, introducción, justificación. Ya después viene el cuerpo directo, que es el texto del proyecto. ¿Y qué es el texto del proyecto? Lo que van a ser los capítulos o lo que van a ser, pues, los momentos, ya sea el enfoque filosófico o metodológico de la investigación que se desea desarrollar. Y por último, los materiales de referencia. Esto tiene que ver con las características intertextuales, esto es, las referencias o las correlaciones de cito una investigación, esta investigación está fundamentada en esta referencia directa. Es decir, si hablamos de que tenemos un vecino, tenemos que saber dónde está el vecino. Y de esta manera garantizamos que los datos señalados son verídicos, tangibles y replicables.
Por otro lado, el capítulo 4 nos habla de la organización de los trabajos. ¿Ok? Esto es cómo vamos a estructurar, porque si bien ya tenemos una idea de las disposiciones, conocemos cuáles son las naturalezas de las investigaciones, también es importante saber ahora cómo lo vamos a organizar en el sistema. Entonces tenemos aquí una sección primera, es decir, de las páginas preliminares. Tenemos el título, ¿ok? El cual va a constar de la presentación inicial, su nombre oficial, el título del mismo, las características de quién es el desarrollador, el tutor. Luego está la constancia de aprobación, el cual al pasar por un proceso de verificación de la pertinencia de la investigación, se emite una constancia que se adjunta al trabajo para decir sí, esto tiene una constancia. Luego tenemos dos características opcionales, los cuales son las dedicatorias y los reconocimientos. Estos son elementos netamente personales de la persona que desarrolla el trabajo o la tesis, en el cual pues establece o nombra a las personas que tuvieron una influencia directa o indirecta en la investigación. Por otro lado, uno de los elementos que sí son indispensables en la sección primera son el índice general, el cual nos va a ubicar cuáles son las posiciones de los diferentes títulos o subtítulos del mismo. Luego nos encontramos con una lista de cuadros, una lista de gráficos, ¿ok? Y un resumen de la investigación en general. Normalmente las características de 200 a 300 palabras son las claves. En la sección segunda, que es la organización del texto, nos encontramos también con diferentes puntos, entre ellos la introducción. Esta introducción nos va a dar un bagaje de cómo está estructurada la investigación y de qué manera nos vamos a encontrar y preparar para su lectura. Luego llegamos a un planteamiento del problema que nos dicen cuál es el fenómeno por el cual estamos desarrollando este trabajo, esta tesis, para que posteriormente eso nos dé el cimiento necesario para pasar a los marcos referenciales. Los marcos referenciales nos van a ayudar a definir de manera directa y evitar las ambigüedades sobre cuáles son las variables que están allí, cuáles son los fenómenos, qué es lo que se entiende por lo que se está investigando. Ahora bien, la metodología consta de 6 pasos. Esto es diseño de investigación, la definición de variables e indicadores, la población y muestra a la cual se va a realizar el estudio, los instrumentos por el cual se va a obtener los datos, el procedimiento para la aplicación de los instrumentos, como posteriormente el análisis de los datos obtenidos, los datos brutos que luego van a ser procesados para ser datos cuantificados o cualificados, dependiendo del enfoque metodológico. Posterior a ello nos vamos a encontrar cuáles son las limitaciones. Entonces, dentro de los niveles de explicación que puede encontrarse referidos, Roberto Ardila, en su texto Psicología Experimental, en su 13ª edición, nos habla de que los niveles de explicación nos delimitan hasta qué punto debemos llegar y hasta qué punto debemos evitar traspasar. Y eso también se puede encontrar como un fenómeno de las limitaciones. Por otro lado, dentro de los mismos niveles de explicación, hay fenómenos sociales, hay fenómenos del investigador, de las variables investigadas que pueden tener ciertas anomalías que no son controlables. Y entre ellos se tiene que desarrollar cuáles son las limitaciones del mismo. Por otro lado, tenemos los resultados de los datos, todo lo que tiene que ver con la metodología aplicada, del cual nos van a llevar posteriormente a una conclusión y una recomendación. Estas conclusiones son los hallazgos directos de la investigación, ya sea que se cumpla la hipótesis del investigador, o una hipótesis contraria o una hipótesis nula. Las recomendaciones que se hacen para el mismo según los resultados o las mismas conclusiones para decir, bueno, podemos abordar este fenómeno de la siguiente manera o podemos comprender estos estudios de otra forma y nos da una nueva epistema. Tenemos como sección tercera los materiales de referencia. Aquí, pues bueno, vamos a comprender sobre los anexos, los resúmenes curriculares del autor, es decir, quién es el que está investigando, por qué investiga eso y si tiene una pertinencia. No es lo mismo una persona que es graduada en ingeniería y desarrolla una investigación en gastronomía. Si bien tal vez la única variable que ayude es que le gusta la cocina, no significa que es un especialista en lo gourmet. Ahora bien, dentro de otras características es incluir las fuentes citadas durante el trabajo de tesis. Todo señalamiento que tenga que ver directo o indirectamente, de manera intertextual, o una investigación, una cita de un libro, debe ser desarrollada, escrita e implantada en esta sección tercera. Esto tiene que ver fuentes impresas, libros, folletos, ensayos, tangibles, fuentes electrónicas, todo lo que esté en redes, fuentes audiovisuales, fotos, videos, grabaciones de teléfono, de cámara profesional. Todos son indispensables e importantes porque nos van a dar razón de por qué sale la fuente, para qué sale la fuente y que verdaderamente esa fuente tenga un principio tangible, es decir, sea real. Otro de los puntos del capítulo 5 de las citas y notas, también muy utilizado, muy sonado y a veces también muy inventado. Ante ello tenemos dos características de la cita para presentar información y datos tomados de otros trabajos e identificar las fuentes de referencia.
las citas puedes directamente hacer una referencia complejamente directa sobre qué pertinencia tiene un otro investigador, otro texto, otros hallazgos para nuestra investigación y de relevancia al contenido del mismo. El estilo que tiene es desarrollar pues, cuáles son los autores que están escritos, la fecha para observar cuándo fueron aplicadas estas notas referenciales y tiene dos características, citas de menos de 40 palabras, las cuales se integran dentro del texto o cita de más de 40 palabras, la cual tiene una modificación, la cual pasa a tener un interlineado simple de 1 centímetro con una reducción del espaciado de 0,5 centímetros tanto en margen derecho y margen izquierdo. Ahora bien, hablando sobre las notas, estas son para explicar el contenido, identificar referencias adicionales y las constancias de permiso. Normalmente también lo podemos conocer como pie de página. Dentro de los textos de investigación que puede desarrollar Manuel Upel, las notas o los pies de página para tener un contexto que nos pueda ayudar a comprender, podemos desarrollar allí notas de explicación, notas de referencias adicionales como permisos de derecho de autor, sobre todo cuando aplicamos investigaciones cuantitativas y utilizamos instrumentos ya validados psicométricamente, estadísticamente, por fiabilidad y validez y que no fueron desarrollados por los investigadores. Se establecen los permisos los cuales se apuntan para evitar, pues así, dentro de la academia lo que llamamos plagio. Por otro lado, nos encontramos con el capítulo 6, ya aquí denotando sobre el lenguaje y el estilo. En él podemos observar sobre el desarrollo del lenguaje formal. Y esto tiene que ver de acuerdo a la especialidad. Y cuando hablamos de lenguaje formal, es el pertinente a cada umbral de la ciencia, cada área de las humanidades o cada área de las artes. Para ello, simplemente es tener un lenguaje simple y directo, evitar la ambigüedad por tener una falacia rotativa, una falacia de explicación. Esto es rumiar en el contenido y no dar directamente a lo que se quiere llegar. Por ello, se cuenta con una sugerencia en la parte de redacción, en donde se habla del estilo, la terminología y la forma de presentar, para este caso, datos numéricos, para que sean coherentes y que también dentro de un enfoque de investigación de carácter cuantitativo, establecemos una redacción y un lenguaje formal en tercera persona y para investigaciones de tipo cualitativo desarrollamos pues nuestro lenguaje de redacción en primera persona. Dentro del capítulo 7 hablamos de mecanografía y de impresión. Importante por acá. Entonces tenemos que el estudiante es responsable por la presentación correcta del trabajo o la tesis, dado que el manual UPEL simplemente da garantía de la manera estructural, metodológica y estilográfica de presentar la misma. Sin embargo, el estudiante debe tener las capacidades mínimas necesarias en lenguaje formal, conocimiento sobre el tema. Ahora bien, otra de las características es que bueno, se presenta en papeles de características bond blanco, tamaño carta de base 20. Es decir, no hablamos de oficio, no hablamos de un papel bond extra grande o un modelo C4, no, estamos hablando base 20. ¿Okay? Luego tenemos cuáles son los textos y los tipos de letra. Dentro del texto conseguimos primera característica, una letra que va entre 12 a 10 puntos. 12 puntos de tamaño, esto es para la redacción común, y 10 puntos para la cita de menos de 40 palabras, como también las notas o pie de página. En cuanto a los tipos, el manual establece pues, dos tipos de letras, el Times New Roman y el Courier. Ambos son aprobados para desarrollar la redacción de los trabajos de investigación, los trabajos de grado o las tesis. Otro de los estilos son las cursivas. Las cursivas, pues, entre sus características, es para el realce de títulos y de información. Y dentro de los márgenes nos encontramos con que a la izquierda tenemos 4 centímetros, derecha, inferior y superior 3 centímetros, con una sangría de 1 centímetro. Ahora bien, cada vez que desarrollamos un capítulo nuevo, o un título propio, no subtítulo, el margen superior apertura con 5 centímetros. A posteriori de ello, en el desarrollo no común, tiene que ser de 4 centímetros. El interlineado es de 1,5, a excepción de las citas de más de 40 palabras, que el interlineado es simple o de 1 centímetro. Ahora bien, llegamos a lo que sería la segunda parte y simplemente vamos a señalar, dado que es una profundización directa. Y aquí lo que estamos desarrollando la idea de cuál es la zampablera de la investigación, como un abrebocas. Entonces, dentro de la segunda parte nos encontramos con indicaciones complementarias, más específicas, mejor desarrolladas y con identificaciones que nos ayudarán a decir, bueno, esto es así, pero lo entiendo de una manera. Y para evitar esos sesgos,
de percepción, lo que dicen es, aquí están las explicaciones. En un primer tópico o capítulo 1, nos encontramos con la referencia de fuentes impresas, a posteriori en el capítulo de fuentes audiovisuales, para luego encontrar referencias de fuentes electrónicas. Estas son las tres fuentes importantes al momento de establecer la sección tercera, que es de las referencias de la investigación. Ya en el capítulo 4 se habla de la elaboración de la lista de referencias, la manera en cómo vamos a desarrollarla. Ya en el capítulo 5 también encontramos la elaboración de citas y notas, con los ejemplos específicos. Y ya el capítulo 6, pues, una explicación directa de la organización del texto. El manual también consta de un capítulo específico de anexo, donde se van a ver de manera gráfica cuáles son los ejemplos de la portada, cuáles son los ejemplos de un índice, cuáles son los ejemplos de las citas, cuáles son los ejemplos hasta de las tablas y cuadros que podamos usar en nuestra investigación. Así que lo que podemos encontrar en el manual UPEL es una apertura indispensable e importante para todo aquel que inicie sus estudios en esta universidad. Así que bueno, si decimos que aún queda quilombo, es porque si bien el manual UPEL dice manual bajo también una estructura APA, cuenta simplemente con actualizaciones para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Sin embargo, las observaciones que podemos desarrollar de esta pequeña introducción, o brevísima introducción, es que hay fallas al momento de la actualización de los marcos metodológicos y también una desactualización en los marcos de desarrollo, dado que el manual UPED también tiene un pasamento en lo que serían los manuales o las reglas APA, están totalmente desactualizados, siendo actualmente la séptima edición de la APA y la Universidad Pedagógica, pues, queda muy lejos de las actualizaciones, las cuales no se han integrado ni siquiera en su última edición del 2016. Entonces, es una observación importante y directa, dado que en el mundo virtual se utilizan unos mecanismos los cuales no incluyen los PEN, y es importante para todo aquel que hace sus investigaciones y que las publique. Así que bueno, gracias por su paciencia y su atención. Para mayor novedad, están mis redes y contactos. Muchísimas gracias.